Hija de Manlio Fabio Beltrones está siendo investigada por depósitos millonarios en Andorra. Diputados ya aprobaron el uso de la marihuana con fines recreativos. Por 316 votos. Y la increíble historia de un exalcalde panista que fingió un desmayo ante un juez y se dio a la fuga. Bienvenidos al Caporal del 10 de marzo. ¡Comenzamos! La tarde de ayer, martes 9 de marzo, dos grupos rivales de Hueyapan en el estado de Morelos dialogaban para ver quién se iba a quedar pues con el control del consejo municipal, y de esta manera terminó el diálogo. ¡Hasta la madre! No todo lo aguanta esta señora, güey. El problema radica en la división de dos grupos del lugar. Principalmente porque hay un grupo de concejales electos cuando fue creado el municipio en el año 2019 y otro grupo de concejales electos este año en la Asamblea General. Pero resulta que esta Asamblea General fue anulada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Ahora bien, los electos este año piden la destitución de los electos en el 2019. La Secretaría de Gobierno de Morelos informó que ayer, estableció una mesa de diálogo con ambos grupos rivales, con los concejales municipales, el Consejo Mayor de Hueyapan, con autoridades municipales, pero para las 6 de la tarde, el diálogo se empezó a tensar, los grupos se levantaron de la mesa de negociación, un grupo se trasladó hacia la Comisión Estatal de Protección Civil, pero fue alcanzado por el grupo rival y entonces se desató lo que acabamos de ver, se desató justo la violencia. Hubo varios vehículos dañados, según han informado las autoridades. La policía preventiva se trasladó al lugar, pero fue recibida a pedradas y ya, finalmente lograron controlar la situación. El balance que han ofrecido las autoridades es de al menos 3 personas detenidas, de un policía herido en la cabeza y hasta anoche el gobierno pidió a los pobladores que se resuelvan los problemas por la vía pacífica, dado que no había prosperado esta mesa de diálogo. El diario El País ha dado a conocer tremenda investigación. Te comparto justo parte de este artículo en pantalla. La actual senadora del PRI, Silvana Beltrones Sánchez, hija de Manlio Fabio Beltrones. Ella es señalada en esta investigación de haber depositado en la banca privada de Andorra $10.4 millones entre los años 2009 y 2010. Este hecho ocurrió, o estos depósitos, según el diario español, ocurrieron cuando ella tenía 26 años de edad, cuando no tenía ningún cargo público y su papá entonces era el coordinador de los senadores priistas. Vaya, era coordinador de bancada en la Cámara de Senadores. El diario El País también revela que la Fiscalía General de la República se encuentra investigando a Manlio Fabio Beltrones, evidentemente Silvana Beltrones, y a la esposa de Manlio Fabio, a Silvia Sánchez, por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas en el Banco de Andorra. También otro de los investigados es Luis Alejandro Capdeviel, quien fue diputado federal suplente en el año 2012 del mismo Manlio Fabio Beltrones. El País asegura que contactó vía telefónica a Manlio para justo antes de hacer la publicación y abordar este tema, a lo que él les respondió al diario español que cuando uno está en la política es normal ser investigado, que
ya ha pasado por varias investigaciones y ha salido adelante sin ningún problema y con la frente en alto, lo estoy citando textualmente. Dice que no le preocupa esta investigación actual y que no ha sido notificado por alguna autoridad sobre la investigación en curso. En tanto, Silvana Beltrones, la hija, ha emitido un comunicado hace un par de horas, el cual estás viendo en pantalla, en donde, te lo resumo, dijo que 1. No tiene cuentas en Andorra, 2. Cumple con sus obligaciones fiscales y patrimoniales, 3. Reconoce que tuvo un negocio en México que ocupó un inmueble que fue comprado por la banca privada de Andorra. Dada esa adquisición, ella tuvo que cerrar el negocio y la inversión que hizo en esa empresa, pues la recibió de retorno desde una cuenta del Banco de Andorra. Sin embargo, pues ha negado los importes que el diario El País ha señalado en la investigación, afirma que no oculta nada y que las acusaciones son por tiempos electorales. Así las cosas en torno de la familia Beltrones. En tanto, en la Cámara de Diputados, el Pleno ha aprobado en lo general, hace apenas unos minutos, el dictamen para regular la producción y consumo permitido del cannabis con fines lúdicos, con fines industriales y también con fines de investigación. Esta aprobación es para expedir una nueva ley federal para la regulación del cannabis y también para modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Los diputados hicieron ajustes a el dictamen que recibieron de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, dado que se trata de una modificación al dictamen de los senadores, deberán de regresarlo los diputados, devolver el dictamen ahora sí actualizado, corregido, vaya con los ajustes a los senadores, y ellos también deberán nuevamente votar para ver si esto se aprueba. En tanto, pues esta modificación está cada vez más cerca. Así se vivió hace unos momentos esta aprobación. Diputada presidenta, se emitieron 316 votos en pro, 129 en contra y 23 abstenciones. Aprobados en lo general y en lo particular por 316 votos los artículos no reservados. Te recuerdo que mañana tendré una sorpresa a quienes se registren en la página de internet del caporal.mx. Se trata de un proyecto nuevo que estará ya disponible para absolutamente todos la próxima semana, pero es una sorpresa de la cual podrás tener acceso mañana de registrarte en elcaporal.mx. A ver si logras identificar quién está en esta fotografía. Estás viéndola aplaudir. Bueno, se trata de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Este miércoles recibió ya la primera dosis de la vacuna contra el COVID en uno de los eventos de vacunación que fueron instalados en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Olga Sánchez Cordero tiene 73 años de edad y la vacuna que le tocó fue la de Pfizer. La historia que te voy a contar a continuación, la historia principal de este video, créeme que es difícil de creer. Es verdaderamente increíble. Así que presta mucha atención. Estás viendo en pantalla a Eric Marte Rivera Villanueva. Él fue alcalde de Zimapán, en el estado de Hidalgo. Un alcalde electo por el PAN. Él fue detenido, acusado de violencia de género en contra de una exregidora y presentado ante un juzgado, ante el juez. El juez lo vinculó a proceso y determinó que pues requiere la prisión preventiva de oficio en tanto se desarrolla su proceso. Entonces, tras establecer la prisión preventiva, vino la telenovela. El exalcalde se desmayó. Fue llevado al hospital. Los encargados de trasladarlo al hospital fue Protección Civil Municipal, de ese mismo municipio del cual él fue alcalde. Y por cierto, de ese mismo municipio, cuyo alcalde ahora es su hermano. Estás viendo del lado izquierdo al exalcalde en cuestión, al acusado, al presentado ante el juez, y del lado derecho estás viendo al alcalde actual. El alcalde actual es Alan Rivera. Bueno, la ambulancia era rastreada por las autoridades de Hidalgo, cuando de pronto se dieron cuenta que ¡puc!,
desvió el camino y se empezó a dirigir hacia Querétaro. Se estaba dando a la fuga. En Querétaro fue interceptado en una gasolinería, pero guardaespaldas del exalcalde, según medios y reportes locales, enfrentaron a los policías y permitieron que continuara con la huida. Posteriormente le siguieron la pista con rumbo a Guanajuato. Entonces las autoridades de Hidalgo le informaron a las de Guanajuato de esta situación, por lo que autoridades guanajuatenses instalaron puntos de revisión para bloquearles el paso. Desplegaron helicópteros, desplegaron drones, cosa que a veces no se suele ver en otras circunstancias, pero bueno, en esta ocasión sí lo hicieron, y establecieron puntos de revisión en la carretera Lagos-León, en la autopista que comunica León, Silao e Irapuato, en el eje metropolitano de León, en la carretera Juventino-Rosas y en los municipios de Guanajuato y de San Miguel de Allende. Finalmente, las autoridades de Guanajuato informaron que lograron ubicar la ambulancia, que fue ubicada y que fue detenida en la carretera Silao-Irapuato, a la altura del plantel educativo ITESI. En este lugar fueron detenidas 3 personas, 2 hombres y una mujer, acusados de ser responsables de la fuga. Las personas iban en la ambulancia, todos integrantes de Protección Civil. Es más, uno de ellos es director de Protección Civil Municipal de Zimapán, pero el alcalde ya no estaba allí, el alcalde ya no estaba en el lugar. Increíble la historia. El alcalde se encuentra prófugo de la justicia. Increíble el operativo. Increíble los nexos de corrupción que hicieron posible la fuga. Increíble que el alcalde no aparezca. Diputados locales han informado que ya analizan denunciar increíble que el exalcalde no aparezca. Diputados locales ya anunciaron que van a denunciar al actual alcalde, Alan Rivera, por considerar que facilitó la huida de su hermano, el exalcalde Eric. Nos vemos al rato. No olvides reventar el botón de like y suscribirte. Estás viendo imágenes del operativo y de la detención de quienes iban en esa ambulancia. El alcalde aún no aparece.